Puesto el escándalo de Panama Papers que salpica al presidente de la Nación y que lo tiene imputado en una causa. Para eso tenemos a nuestra invitada, la diputada nacional Miriam Bregman. Miriam, buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Vamos a empezar por el tema del presidente de la Nación, por hablar por este escándalo del Panama Papers. Primero preguntarte si como diputada te satisface la respuesta que ha dado el presidente de la Nación. No, de ningún modo. De ningún modo, primero porque utiliza los mismos mecanismos de siempre, mandar primero voceros, mandar como Laura Alonso, Elisa Carrió, después mandar al padre a que se haga cargo él. Y la verdad es que no lo dejan en una buena posición al presidente, ¿no? Porque demuestran que le faltan explicaciones y luego intentando cambiar todo el tiempo el eje del debate, ayer con el tema del fideicomiso y demás. Me parece que son golpes de efecto que no convencen porque no hay manera de formar una sociedad offshore con un fin noble, con un fin lícito. Todo el mundo sabe que no se constituyen para hacer obras de beneficencia. Se hacen para evadir, se hacen para ocultar capitales, para sacar dinero de un país y pasarlo a otro y que quede registros. Entonces, no nos satisfacen de ningún modo y por eso este miércoles en la sesión que se convocó en la Cámara de Diputados, nosotros planteamos que ese tema debería estar en el temario y teníamos que discutirlo. Nos acompañaron 89 diputados, un número muy importante, y también quedó claro quiénes son los que no quieren discutir estos problemas, ¿no? Porque no solo Cambiemos, el PRO, los radicales, sino también el Frente Renovador se opuso a que Mauricio Macri venga a dar explicaciones. Nosotros no pedíamos que nos venga a dar explicaciones a nosotros individualmente, lo que pedimos es que venga una sesión pública transmitida por televisión donde todo el pueblo pueda enterarse cuáles son las razones que tiene Mauricio Macri para justificar que es parte de una, al menos una sociedad, algunos hablan hasta de 3 sociedades, y por qué no lo declaró oportunamente cuando hizo sus declaraciones juradas. ¿Cómo evaluás el desarrollo o el desempeño de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción, quien además tiene que presentar un escrito y un análisis para la investigación que se está llevando a cabo sobre el presidente? La verdad que ya está completamente inhabilitada. Después del accionar que tuvo, jugándose sin ver nada, sin preguntar nada, directamente como una militante del PRO saliendo a defender a su jefe político, creo que no, está completamente inhabilitada y todo lo que haga nadie le va a creer. ¿Qué pasa si ahora Laura Alonso dice, revisé todo y me di cuenta que Mauricio Macri tenía razón? Nadie le va a creer porque es evidente que tiene una posición política tomada, que es defender al presidente, algo que ellos criticaban mucho del gobierno anterior. Recordemos que la campaña de Mauricio Macri, de Elisa Carrió, de Cambiemos, se hizo hablando de transparencia, hablando de honestidad, hablando que no querían una justicia adicta, que los organismos de control iban a funcionar, y lo que vemos es exactamente lo contrario. Mauricio Macri dice, voy a ir a la justicia, pero no es que se va a ir a presentar al fiscal Delgado con las pruebas que es el va a ir ante un juez civil. Va a ir ante un juez civil a hacer otra cosa, sí. Exactamente. Entonces, esas son maniobras que un abogado le puede aconsejar a un cliente. Ahora él no es un cliente, él es el presidente de la República y está buscando llevar la causa para otro lado, llevarla a la justicia civil, hacer una... Bueno, de todos modos, quiera o no quiera, va a suceder. Por lo menos lo que dijo el fiscal Delgado es que la denuncia penal sigue vigente. Es más, está a cargo, creo que cayó en manos de Casanelo. Sí, de Sebastián Casanelo. Yo tengo mis reservas no por personalmente ni por Casaleno ni por Delgado, pero de conjunto la justicia se ve en estos días, ¿no? Con el caso de Lázaro Báez y con todo lo demás, cómo la justicia actúa según los ritmos de la política. Entonces, no es una justicia independiente, no existe la justicia independiente, es una justicia que se va ubicando según determinados momentos políticos y de esa manera va actuando. Por eso nosotros planteamos la elección de jueces y el juicio por jurados como una manera de terminar con eso, porque ahora no vamos a creer que porque renunció Yarvide, entonces la justicia va a empezar a actuar en forma independiente. Es muy difícil que este Poder Judicial, con las relaciones que tiene con empresarios y con políticos, vaya a decir hay que investigar a los que tienen sociedades offshore. La verdad que eso no pasó nunca y todo el mundo sabe que esas sociedades existen. Ahora quería preguntarle qué opina usted sobre la figura de la delación premiada. Bueno, es un tema que lo tenemos que debatir. Este martes se comienza a discutir toda la batería de proyectos que el Poder Ejecutivo mandó sobre estos temas al Congreso de la Nación. Estamos viendo en Brasil cómo está funcionando, más bien como un intento de exculpar a los empresarios y castigar a los políticos, rompiendo esto que todo el mundo sabe, que cuando hay estos actos de corrupción hay 2 patas, hay una pata de un empresario que paga y corrompe y un político que lo recibe. Nosotros cuestionamos mucho, de hecho con mi compañero Nicolás del Caño, cuando hicimos la campaña electoral, uno de los ejes que tomamos es denunciar esta casta política, gestora de los negocios capitalistas,
que se corrompe, que vive de la obra pública, que hace sus negocios con dinero del Estado, y proponíamos que ganen como un docente. En ese momento a todos les parecía raro. Bueno, ahora lo vemos, si los funcionarios públicos ganaran como un docente, como hacemos nosotros, que cobramos como un docente y el resto del salario lo destinamos a ayudar a distintos conflictos. Creo que sería muy fácil darse cuenta quién se enriqueció y quién no. El problema es que estos políticos como Mauricio Macri vienen enriqueciéndose desde la dictadura militar. El clan Macri se viene enriqueciendo desde la dictadura militar. Tenía 7 empresas cuando empezó la dictadura, 47 cuando terminó. El propio Mauricio Macri tuvo causas por evasión, por contrabando. Bueno, después lo salvó la corte menemista, pero eso nadie puede creer que fue una verdadera investigación. Entonces, desconfío que porque alguien delate se van a terminar los profundos lazos de entramado, de corrupción, como un término más genérico, pero que abarca toda esta relación entre los grandes empresarios y la casta política. Usted hablaba también recién de la justicia y es de lo que estamos hablando recién ahora. Elisa Carrió salió a denunciar el rol de Daniel Angelici en vínculos con la justicia. ¿Usted cree que es como está denunciando Elisa Carrió? Creo que tiene elementos de verdad porque es como funciona la justicia, funciona con lobistas, que cada vez es más descarado, ¿no? Porque antes tal vez los que estábamos en Comodoro Pi, que actuamos en las causas federales, sabíamos, bueno, tal o cual persona es lobista de tal o cual sector político. Y ahora ya es descarado, ya se sabía quién era el lobista del kirchnerismo, ahora Elisa Carrió denuncia que Mauricio Macri tiene también su propio lobista. Bueno, a esto me refiero con que hay que atacar ese problema más profundamente y que no se soluciona con estas leyes estridentes como, bueno, ahora vamos a poner la delación premiada, entonces todo el mundo va a ir y va a contar. El que delata no deja de ser parte de ese mismo sistema tampoco, y los jueces a su vez forman parte de un entramado, no solo porque muchos de esos jueces deben tener también sus sociedades offshore en algunos de los países, sino porque funciona de esta manera, ¿no? Yo creo que lo de Angelici, más que Elisa Carrió, es parte del mismo espacio político. Si alguien del mismo espacio político lo denuncia, entiendo que debe tener sobrados elementos. Hablando de jueces, ¿cómo recibió esta noticia? Bueno, ya lo había anunciado a fines del año pasado que se iba a jubilar, ahora sus empleados más allegados dijeron que está ya presentando su renuncia el juez Ollarvide. Sí. ¿Qué cree usted que nos deja sus 40 años en la justicia? Bueno, nos deja mucha impunidad. Mucha impunidad. Ollarvide es un juez que ha sido oficialista de todos los gobiernos. Fue oficialista del menemismo, fue oficialista del kirchnerismo. Es un juez que deja mucha impunidad. Nosotros lo tuvimos cuando nosotros denunciamos el Proyecto X, el sistema de espionaje de la Gendarmería. Casualmente, como todas estas causas, cae en el juez Ollarvide, y lo primero que intenta hacer es desguazar la causa, mandar una parte a San Martín, otra parte él. O sea, todo el tiempo actuaba con las maniobras judiciales que le permite el Código Procesal para garantizar la impunidad y la impunidad de las fuerzas represivas centralmente, ¿no? Así que es un juez que tiene en sus manos hasta que renuncie efectivamente la causa que debería investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la AAA. Y prácticamente la ha paralizado. Toma declaraciones desde hace años, pero no ha avanzado sustancialmente en investigar quiénes fueron los que formaron parte de esa banda criminal paraestatal que funcionó durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Entonces, es un juez que ha tenido, siempre, ¿no? Uno ya sabía que cuando uno denunciaba este tipo de cosas, sorteaban y caía en Ollarvide. Era como que ya tenía la bolilla siempre él adjudicada. Y bueno, deja muchos años de impunidad y lamentablemente se va a ir a su casa con toda la fortuna que hizo. Dijo que tenía 500 propuestas mucho más interesantes. Sí, tiene 500 explicaciones que dar también, ¿no? Ustedes recordarán el caso del anillo, que le descubrieron una causa que tiene el juez Torres. Sí. Es decir, un juez muy, muy relacionado con lo peor del funcionamiento del aparato judicial, y es probable que se vaya a su casa muy tranquilo. Diputada, recién nombrábamos al juez Sebastián Casanelo, quien también entiende la causa de Lázaro Báez. Sí. ¿Cree que se va a hacer justicia en esa causa? Creo que en principio tiendo a desconfiar por lo que les decía, por cómo funciona el Poder Judicial, por las instancias de apelación. Ustedes saben que también este sistema de apelaciones funciona también como un propio sistema de contrapesos dentro del Poder Judicial, ¿no? Uno hasta puede ganar un juicio oral y después tiene instancias que sortear posteriormente. Creo que es difícil que se llegue hasta el final, porque si se tira desde la soga y se empieza a mirar
cómo es el entramado con el cual funciona el sistema de obra pública en la Argentina, quedarían muy pocos empresarios en pie. Lázaro Báez, obviamente, es como el símbolo, ¿no?, de la corrupción más descarada, pero no termina ahí. No termina ahí, por eso hablaba del clan Macri. Habría que analizar muchos otros casos. Todo lo que ha sido relacionado con la obra pública, creo que quedarían muy pocos en pie. ¿Y usted cree que ese caso podría llegar hasta la expresidenta de la Nación? Creo que eso lo tienen que demostrar, ¿no? Hasta dónde llegaba el entramado de corrupción que sostenía a Lázaro Báez. Ese es un tema que está absolutamente abierto. Yo insisto, creo que la manera de saber cuándo es verdad, cuándo es mentira, cuándo es una operación política, es que haya elección de los jueces por voto popular, que sus mandatos sean revocables. Un juez como Yarvide, ¿por qué la sociedad tiene que tener un juez como Yarvide durante 20 años, durante 30 años? ¿Por qué? Creo que eso es lo que hay que discutir. El juicio por jurado está contemplado hasta la Constitución. En 2 lugares lo menciona la Constitución, al juicio por jurado, pero las clases dominantes de la Argentina se han negado siempre. De las primeras leyes que eran del 1800 y pico, hasta ahora se han negado siempre de instaurar el juicio por jurados. Y creo que tiene que ver con eso. Hay ejemplos limitados, no porque no es que se hace junto con la elección de los jueces, pero en algunas provincias se ha instaurado el juicio por jurado y quienes lo hicieron tuvieron grandes sorpresas, porque por ejemplo la sociedad cuando tiene que juzgar casos de gatillo fácil no lo tolera y condenan al policía, y cuando lo juzga un juez por el sistema habitual o común que tenemos ahora, en general los policías quedan impunes. Entonces es un tema para analizar. Quiero hablar del tema de precios. Sí. Cortito, no nos queda mucho tiempo, pero quiero hablar un poco. Y recuerdo aquel gesto inicial de Nicolás del Caño, representando a la izquierda, cuando fue convocado por el presidente de la Nación para hablar, y él dijo: vaya a hablar o diga lo que diga, yo con el presidente, yo sé lo que va a hacer el presidente, por eso no me reúno con él. Sí. ¿Hoy están convencidos de que eso fue un buen gesto? Me termina de convencer quienes me lo dicen por la calle todo el tiempo, porque muchos en ese momento, o algunos lo cuestionaron y ahora nos dicen: tenía razón del Caño, ¿para qué fueron a hablar? Mira, todos los que fueron a hablar con el presidente, a ninguno les dijo que al día siguiente iba a nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, que iba a aplicar un tarifazo brutal. A cada uno que fue le dijo lo que quería escuchar, y creo que terminaron... Lo de Lapska también, ¿no? Claro, voy a tirar abajo la ley de medios, y voy a poner a un señor que va a decidir cómo se va a organizar todo el sistema de medios de la Argentina. A nadie le dijo que iba a hacer eso. Entonces los que lo fueron a hablar más bien se prestaron para que Mauricio Macri diera una imagen de que es un político dialoguista. Esto del diálogo, ¿se acuerdan que ellos usaban mucho la palabra diálogo? Ahora la han olvidado un poco, pero a ninguno les dijo: mira, voy a hacer un protocolo represivo, no voy a dejar que protesten más en la calle. Entonces creo que esa opción que tomó Nicolás se demostró como que era real. No íbamos a ir a prestarnos para que él se pinte la cara como un político democrático cuando está gobernando por decreto de necesidad y urgencia, que es uno de los métodos más antidemocráticos. Ahora, para finalizar, quería tocar un poquito el tema de Vanoli, porque ayer prestó declaración por estas operaciones de compra de dólar futuro. Hoy yo escuché una entrevista que le hizo Reinaldo Sietecase al ex titular del Banco Central, y le preguntaron si él había cumplido órdenes de la presidenta o se había actuado de manera independiente. A ver, el Banco Central es un organismo que debería actuar de manera independiente, pero no lo supo responder. ¿Vos cómo interpretas eso? No mira, ni sí. La pregunta era para que responda sí o no. Sí o no. Bueno, en estas cosas también juega la estrategia defensiva de cada uno, ¿no? Porque analizadas en el ámbito penal, creo que es difícil buscar solidaridades políticas en ese sector. Creo que cada cual piensa desde su lugar qué es lo que más le conviene. Es un caso interesante para analizar, porque el gobierno de Mauricio Macri está a su vez cumpliendo con las obligaciones que se generaron de esas transacciones que hizo Vanoli en el Banco Central. Entonces creo que habría que investigar todo. Si vamos a investigar, habría que investigar cómo funciona de conjunto ese sistema, porque creo que es obvio que es un negociado, pero creo que si lo queremos analizar, lo tenemos que analizar también de conjunto y ver cómo involucra al gobierno actual, que está cumpliendo con las obligaciones tomadas con anterioridad. Ahora, después, ¿por qué Vanoli utilizó esa estrategia de defensa? No conozco el detalle de la causa como para opinar. Entiendo que es una estrategia defensiva. Ahora, si le preguntaron por qué la presidenta, si le dieron la orden o no y no contestó, deja en una situación bastante incómoda a la expresidenta de la Nación. Diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy amable, un gusto.